¿Qué tranza raza? Una vez más con ustedes, soy Robert transmitiendo para Regando la Historia y en esta ocasión vamos a hablar acerca de una de las batallas más representativas y más relevantes durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Una de las batallas de las cuales se han hecho más películas y series y videojuegos y estampitas y lo que quieras. Esta es la batalla de Stalingrado. Sin más por el momento, vamos a darle. Es 1941. Se supone que Hitler y que Stalin son muy amiguitos y se quieren mucho y todo muy bien y tienen un tratado que dice que jamás se van a atacar. Sin embargo, a pesar de esta supuesta alianza, Hitler traiciona a Stalin y decide invadir Rusia porque, ¿por qué no? Rusia ni de chiste estaba preparada para luchar con el poderoso ejército alemán que traía más o menos unos 4 millones de tropas en ese momento, porque al final del día ellos creían que estaban protegidos por este tratado. Entonces, ¿cómo se le va a ocurrir a Hitler atacarnos, no? Si somos bien compitas. Pues resulta que no. Hitler determina en 1941 irse contra Rusia. Rusia con los recursos que logra amasar se concentra en proteger particularmente Moscú, Stalingrado y Leningrado, las ciudades que consideraban más importantes. Y trata mucho sobre todo de poner fuerzas en la parte del Cáucaso. Afortunadamente para los rusos, aunque la operación alemana comienza por ahí de julio, esta se va retrasando por condiciones del clima, del terreno, que es muy difícil de navegar con tanques de guerra, que es muy difícil de caminar por el terreno lodoso y tal, y por supuesto también por los temas de logística, inevitablemente cae el invierno. Esto les permite a los rusos frenar a los alemanes y evitan la toma de Moscú y de Leningrado. Pero Alemania no venía de visita y no se iba a quedar con los brazos cruzados después de atacar estas ciudades. Entre varias de las zonas que quería conquistar, le interesaba mucho la zona del Cáucaso, que queda al norte de Rusia, zona que hasta el día de hoy es muy rica en temas de infraestructura y de yacimientos petroleros. Con estas riquezas en mente, el ejército alemán toma 1 millón de soldados nazis y otros 600.000 soldados aliados de ellos, que trae entre rumanos, húngaros e italianos, y con ellos carga contra la nación soviética. Primero por el sur, donde enfrentan a las fuerzas del general Timoshenko, lo cual quien los detiene al final del día, al menos un poco, fracasa en detener como tal a los alemanes, pero los logra retrasar un poquito y eso les da algo de oxígeno a las fuerzas del ejército rojo. En este punto, Hitler determina que va a dividir sus fuerzas en dos partes. Una directamente va a atacar el Cáucaso por temas estratégicos, por temas de petróleo y tal. Y la otra parte en un movimiento que hasta la fecha no es muy bien visto por historiadores y que de hecho en su momento tampoco fue bien visto por los generales alemanes, determina que le va a meter mucha carne al asador y toda esa segunda parte del ejército la va a mandar a Stalingrado. Ahora, Stalingrado como tal no es tampoco que tuviera un valor nulo estratégicamente hablando. Stalingrado, primero que nada, era Stalingrado, la ciudad de Stalin. Así que conquistarla definitivamente iba a generar un golpe a la moral o iba a asestar un golpe moral muy, muy grande a la nación soviética. Pero también tenía mucha infraestructura de temas de fábricas, de talleres, y también contaba con una línea ferroviaria que conectaba precisamente como el centro o esta parte más poblada, más cercana a las posiciones alemanas, con la parte del Cáucaso en el norte. Entonces era una especie de caminito que se abría para provisiones, para combustibles, etcétera, etcétera. Dentro de decisiones cuestionables, no nada más se tomaron por el lado alemán, también por el ejército ruso. De hecho, la ciudad de Stalingrado en ningún momento fue evacuada. La orden era la de quedarse a pelear. Y la idea de los rusos era justamente que los soldados soviéticos iban a estar súper motivados, ya que si caían en batalla iban a matar a toda su familia allá atrás. Entonces, qué mejor motivación para pelear que proteger a los tuyos que están a 100, 200 metros de las líneas donde estás peleando por tu país. Así que básicamente se cerraron todas las salidas, nadie podía escapar.
Ahí los únicos que pudieron ser evacuados o que fueron enviados a los Montes Urales fueron ciudadanos y científicos, ingenieros de cierta importancia, algunos VIPs que tenían estos permisos. De hecho, ellos, aunque se hubieran querido quedar a pelear, no hubieran podido porque fueron mandados estratégicamente a los Urales. Stalin llama a este movimiento la Orden 227, también conocida como la Orden de Ni un paso atrás, que básicamente iba de que no podías huir, no podías retirarse y de hecho tampoco podías hablar mal de la estrategia rusa, cosa importante por si no te dan cuello. Y para que esto tuviera sentido, Stalin formó una línea en la retaguardia de comisars para que ejecutaran a todos aquellos que hablaran mal, que pensaran mal, que huyeran, que trataran de dejar las armas, que trataran de escapar. Así que ahora sí que de ahí el dicho de que el ejército ruso requiere más valor avanzar para atrás que para adelante. También en un movimiento que hoy sería a lo mejor bien visto, Stalin determinó que todas las mujeres del país que estuvieran en la edad y capacidades de levantar un arma iban a integrarse al ejército rojo. Y no nada más como lo hacían tradicionalmente de soportes, de enfermerías, no. Ahora sí, tanques, aviones, rifles para las mujeres y cumplieron un papel muy importante en la defensa de Stalingrado. El 23 de agosto todo comienza. Los aviones alemanes empiezan a llegar a la ciudad y en el primer día se llevan a 5.000 ciudadanos soviéticos. Solo el primer día. Esta cifra iría subiendo durante la semana hasta al final de esos primeros 5 días fueran 40.000 rusos fallecidos. El 29 de agosto, el mariscal Chukov llega a tomar las riendas de la situación con tan solo 40.000 ciudadanos para proteger a la ciudad y enfrentarse contra el 1.600.000 del que ya habíamos hablado. El panorama, la verdad, está bien complejo para los rusos. Sin embargo, aunque parecía que al principio que la suerte ya estaba echada, estos 40.000 soldados con apoyo de la propia ciudadanía soviética le dieron un infierno tremendo a las fuerzas de la Wehrmacht, haciéndolos luchar con sangre, sudor y lágrimas metro por metro de Stalingrado que lograban conquistar. Sí avanzaban los alemanes definitivamente, tenían toda la superioridad armamentística y numérica en ese momento. El problema era que los rusos simple y sencillamente no cedían. Así que aunque avanzaron un poco, ese poco que avanzaban se volvía algo muy costoso. En este punto, Zhukov asigna al general Zhukov la defensa de la ciudad, mientras los alemanes avanzan sobre un montón de escombros causado por los bombardeos iniciales, que si bien ayudaron, estos los bombardeos que se llevaron a estos 4.000 y luego 40.000 rusos, claro que por supuesto que fueron muy efectivos, el problema fue que crearon este escenario de tierra quemada básicamente, como básicamente pasaron como planadoras sobre la ciudad de Stalingrado, ya los propios alemanes no tenían mucho más de dónde servirse. No había restaurantes, no había hospitales, no había cosas de donde ellos mismos pudieran tomar provisiones. Y también, sin intención, crearon un escenario perfecto para la estrategia de Chuikov, que era la guerra de guerrillas. Todos estos escombros, todos estos edificios destruidos, todos estos restos se convirtieron en una pequeña jungla de ladrillo rojo dentro de la cual los propios rusos se escondían y atacaban en pequeños ataques de ráfaga en modo de guerra de guerrillas al ejército alemán. La estrategia de Chuikov iba de poner trampas, de poner dinamita, de poner ataques o fuerzas de ataque en posiciones estratégicas para ir diezmando poco a poco a las fuerzas alemanas. Sin embargo, uno de sus movimientos históricamente más reconocidos fue la de distribuir miles de francotiradores a lo largo y ancho de Stalingrado, cubiertos entre los escombros, cubiertos entre la basura y desde ahí, desde esos puntos escondidos, poco a poco ir acabando con los puestos cada vez más elevados de los nazis para que poco a poco se fueran acabando las fuerzas. Y de hecho, en esta etapa de la historia, muchos francotiradores agarraron cierta fama, como por ejemplo Vasily Zaitsev, que de hecho se han hecho películas, juegos y demás historias. Que cabe destacar, el buen Vasily era buenísimo con su Mosinagant, pero era todavía más bueno como arma de propaganda para el ejército ruso, que sí que necesitaba más espíritu y más moral en sus líneas.
Posteriormente, el 14 de septiembre de 1942, los alemanes tratan de tomar la ciudad de nuevo en una como que carga, pero no lo logran. Este intento logra acabar casi con todas las fuerzas iniciales y los soviéticos quedan con solo 20.000 soldados. Y lo malo es que no parecen llegar tantos refuerzos del otro lado del río Volga. Vaya que llegan, pero simple y sencillamente no son suficientes para la realidad que se está viviendo. Ha salido caro, muy caro, pero las fuerzas alemanas por fin se hacen del 70% de la ciudad, llevándose cada día al más allá aproximadamente unos 3.000 soldados soviéticos. Algunos refuerzos llegan desde el otro lado del río Volga, pero simplemente no bastan, ni las balas, ni los rifles, todo es simplemente insuficiente. El soporte aéreo del Ejército Rojo realmente es muy esporádico. Tiran una que otra bomba de aquí y por allá. Y nada más la usan casi como distracción para poner trampas y acomodar este escenario para que propicie un poquito la defensa rusa con los muy poquitos recursos que les quedan. Sin embargo, el ser humano por su naturaleza se adapta a todo tipo de situaciones y particularmente el pueblo ruso es uno que se caracteriza por adaptarse a situaciones muy poco favorables. Poco a poco, los ciudadanos rusos, el ejército rojo, se vuelve mejor para moverse entre los escombros. Poco a poco empiezan a encontrarle forma y orden a las sombras, a las estructuras destruidas. Poco a poco se vuelven a dar cuenta de aunque esté en ruinas, Stalingrado es su casa. Ellos se saben las calles, ellos se saben los recovecos, saben dónde estar y dónde esconderse. Han aprendido a caminar sobre la nieve y sobre el ladrillo roto de una manera mucho más ligera y sigilosa. Han aprendido a ser precisos. Han aprendido a cada bomba que se tira, a cada ruido fuerte, convertirlo en un alemán ejecutado. Los francotiradores rusos poco a poco se vuelven el dolor de cabeza de la Wehrmacht. Los soldados alemanes están 24 horas nerviosos, estresados, atemorizados, porque en todo momento corrían el riesgo de estar siendo vistos a través de la mira, incluso de los pequeños fierritos de las miras de metal de los Mosin Nagant soviéticos. Esto simplemente no los dejaba dormir, los tenían en unas condiciones de estrés y presión tremendos. Poco a poco, esta balanza fue cambiando entre las trampas y los francotiradores. Estos números que llegaban desde el lado del río para apoyar a los rusos fueron no haciéndose más grandes, pero sí se volvieron más importantes, porque empezaron a caer las fuerzas alemanas y poquito a poquito, casi a cuentagotas, empezaron a llegar soldados rusos de vuelta. Y el tema es que aunque llegaban muy poquitos rusos, llegaban muchísimos menos alemanes, porque cruzar el río Volga estaba más papita que atravesar prácticamente toda Europa con nuevas fuerzas frescas y con ganas de pelear del lado alemán. Esto poquito a poquito fue acabando con los recursos, con la moral y se volvió verdaderamente una pesadilla para los alemanes. Y más considerando que en este momento Stalingrado es un infierno, está lleno de cadáveres hinchados por todos lados. Las ratas son las únicas que verdaderamente han tomado la ciudad. Hay enfermedades, infecciones que se pueden sentir en el aire, la motivación está por los suelos. Simple y sencillamente propios y extraños alemanes y rusos están acabados por dentro y por fuera. Pero al final del día, los rusos están defendiendo su casa, así que no van a terminar, no van a tirar las armas y no van a rendirse por más terrible que sea la situación. Esto lo empiezan a notar los alemanes también y deciden más o menos hacer algo como que economizar y empiezan a usar megáfonos, altavoces a lo largo de la ciudad para decirle a los rusos, oigan, pues que ríndanse, ya no hay comida para nadie, todo está bien apestoso, ríndanse y les vamos a dar cobijo y les vamos a dar alimento. Y hay varios que lo toman en serio y de hecho aceptan. Por supuesto, de los que aceptan, la gran mayoría son ejecutados. Pero los que logran llegar a las líneas alemanas en busca de una sopa caliente y cobijo, pronto se dan cuenta que no les va a salir gratis y que van a tener que tomar ahora las armas alemanas para pelear contra sus paisanos. Para finales de octubre, al fin los alemanes ya tienen el 80% de Stalingrado ocupado. Las esperanzas soviéticas se vuelven cada vez menos. Todos los días mueren soldados soviéticos por miles, civiles también. La ciudad está todavía más en ruinas. Se ve todo verdaderamente mal, pero los alemanes se han tardado mucho.
Sí que es una victoria, lo que quieran, pero muy lenta. Y al final no es ningún supergeneral, no es ningún comisario, llega el mariscal invierno y así llega con unas temperaturas terribles y esto poco a poco va beneficiando a los rusos, porque si bien un frío de menos 40 grados centígrados para los alemanes es terrible, para los rusos es viernes. Están mucho más preparados, están mucho más acostumbrados y se aprovecha la llegada de este muy, muy frío invierno para que por fin Stalin diga, a ver, bueno, vamos a mandar algunas de las fuerzas que tenemos aquí en Moscú a ayudar a Stalingrado. Estas fuerzas se empiezan a mover. Pero mientras que se empiezan a mover para llegar a apoyar a estas fuerzas de Moscú a Stalingrado, el mariscal Zhukov ha conquistado, digo, ha conseguido tomar fuerzas, poquito de aquí, poquito de allá, y se ha armado a escondidas un ejército de más o menos 1.700.000 soviéticos, ¿sí? Y se enteran, gracias a los espías rusos, que hay partes en el frente alemán que son particularmente débiles y que pueden ser susceptibles a este ejército. Vaya, que Stalingrado tuvo que tomar la bala por el equipo, enconcharse y recibir todos los golpes, mientras que Chukov y Stalin armaban este como que ejército. Y no nada más me refiero a recurso humano, estaban construyendo sus T-34, estaban construyendo artillería, estaban armando todo lo necesario para por fin empezar una contraofensiva. Es así como con la información de los espías, Shukov se da cuenta de que hay puntos débiles y estos puntos débiles son el octavo ejército italiano, el tercero y cuarto rumanos, que estaban muy mal equipados, prácticamente no tenían ningún armamento de artillería y ni hablemos de cuestiones antitanque porque simple y sencillamente a ellos no les llegó el memo y no les entregaron nada. Y el tema aquí para los alemanes o el problema para los alemanes es que estaban distribuidos italianos arriba, luego rumanos, luego alemanes, luego rumanos abajo. Es decir, que tenían todo perfectamente acomodado para ser rodeados y esto perfectamente lo ubicó Zhukov. Llegó con su ejército nuevo de los 1.700 activos, con sus tanques y con su artillería y papeó de una manera terrible, les pasó como aplanador a estos ejércitos de los aliados nazis y les llegaron por atrás a las fuerzas alemanas. En este punto, los alemanes están casi que completamente rodeados, buscan maneras de escapar, pero simple y sencillamente no puede. Y de hecho, cuando tratan de pedir apoyo, Hitler les dice, no, ustedes espérense ahí, no los vamos a sacar, aguanten vara, al cabo ahorita les vamos a mandar la cuarta división de Panzers para que les ayuden. Los alemanes también tratan de hacer una especie de puente aéreo y mandaban básicamente aviones con provisiones a este ejército que ya estaba rodeado por los soviéticos, pero simple y sencillamente no funciona. El 24 de noviembre la pinza por fin se cierra sobre los alemanes, los deja completamente rodeados y este puente aéreo simplemente no funciona porque resulta que el propio clima hace que el viento les deje estas provisiones que tiraban los aviones de la Luftwaffe les llegan propiamente a los rusos, que también aprovechan y tienen algunas bengalas del mismo color de los alemanes para que les tiren algunas provisiones alemanas gratis perfectamente, en perfecto estado y completamente nuevas, sin querer queriendo, aprovisionando los alemanes a los rusos. Para la Navidad de 1942, los alemanes están congelados, víctimas del frío de menos 40 grados centígrados, ante lo cual los rusos pues ya están acostumbrados, y empieza a llegar Navidad, los rusos preparan sus cenas navideñas con toda la intención de que los alemanes huelan el pavito, huelan el estofado, para que destruyan todavía un poquito más su espíritu, ya que los alemanes en ese lado, como estaban rodeados, lo único que tenían para comer eran los gatos y los perros que se encontraban. Al final del día, en enero de 1943, el ejército rojo termina con los números y las fuerzas alemanas. El mariscal de campo Friedrich Paulus se rinde y se toman aproximadamente unos 90.000 prisioneros alemanes, de los cuales solo llegarán a casa a 6.000, ya que estos alemanes fueron mandados a cualquier cantidad de campos de trabajo. El saldo aproximado final son 800.000 soldados nazis, entre alemanes y aliados caídos, a cambio de 1.500.000 de bajas soviéticas.
La incursión alemana al territorio ruso fue tremendamente costosa y a partir de este punto histórico en la guerra, Alemania jamás volvería a tomar la iniciativa o la delantera en la guerra. A partir de ahí, todo se fue para abajo, todos los correteaban y se la pasaron a la defensiva. Pero qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué debió de haber hecho Adolf? ¿Qué debió de haber hecho Stalin? ¿Qué errores cometieron a su parecer? ¿Verdaderamente fue el invierno? ¿Fue el espíritu ruso? ¿Qué cosa creen que falló? ¿Qué se hubieran arreglado? Díganme en los comentarios y aprovecho para comentarles que si lo quieren experimentar, si quieren vivir al menos un poquito, metafóricamente hablando, lo que fue la batalla de Stalingrado, si quieren ver películas, está la película de Enemy at the Gates o Enemigo al Acecho en español, que nos narra una vida muy, muy, muy romantizada y una visión muy, muy, muy gringa del francotirador Vasily Zaitsev. Y el marco de esta película es precisamente Stalingrado. También pueden ver la película Stalingrad de 1993. Es una película alemana y narra los eventos de Stalingrado desde la perspectiva alemana. Y también pueden ver Stalingrad de 2013, que es básicamente como la anterior, pero desde la perspectiva rusa. Si quieren vivir un poco de esta batalla a través de los juegos, pueden jugar Call of Duty 1, Call of Duty 2, ambos tienen misiones en Stalingrado. Pueden jugar Call of Duty Vanguard y también pueden jugar en particular Red Orchestra 2, Heroes of Stalingrad. Y si son más de leer, les recomiendo mucho Stalingrado por Anthony Vivor, que es así como que una de las obras magnas que hablan de Stalingrado. Vida y Destino de Vasily Grossman. O Stalingrad por el propio Vasily Shchuikov, comandante del 62 Ejército Soviético. Ahora sí que para tener la perspectiva del evento directamente de uno de los hombres a cargo del mismo. Sin más por el momento, raza, cuídense mucho, siga regando el búho. Yo fui Robert, bye.